La primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo visualizan el futuro de Chincha? ¿Y cuál es el rol de la ciudadanía en esa visión? Vemos una Chincha que ha crecido, era un poco informal, hay que decirlo, pero es una Chincha que se basa en el desarrollo de su sector privado. Chincha es agro, es energía, es pesca, es identidad cultural también, que deberíamos incluso mejorar su puesta en valor en algunos casos, ¿no? Y retransmitir y compartirla. Creo que situándonos y haciendo un diagnóstico de qué es Chincha, podemos ir mirando hacia el futuro realmente con certeza y con estrategias claras, ¿no? También es cierto que Chincha, su sector público no va a la par de su sector privado. Ahora, ¿cómo involucra a eso a su ciudadanía? Esa es una pregunta clave, porque al final es la sociedad o la beneficiada o la afectada con todo lo que se hace ahí, ¿no? Como parte de, como alguien que ama Chincha, yo diría que quisiera una Chincha plenamente desarrollada. En este caso, su gobierno regional, sus gobiernos locales, trabajen alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, a tener realmente una Chincha en la cual no haya problemas de agua, que es quizás el principal problema en toda la costa peruana, una Chincha que manejen bien sus residuos, una Chincha tenga certificados de carbono, una Chincha con alto índice de calidad educativa, en el que haya pleno respeto a los derechos humanos. La ciudadanía, su rol es preponderante, porque es la ciudadanía activa la que puede hacer que realmente Chincha mejore. La semana pasada un amigo que estuvo en Chincha por la Feria del Libro me comentaba que era envidiable cómo la ciudadanía respondió a esta Feria del Libro, ¿no? Cómo respondió, estuvo ahí, cómo compró libros de autores chinchanos. Entonces, eso es un valor muy importante que ha desarrollado Chincha a diferencia de las otras provincias de la región. Tenemos realmente grandes empresas ahí que pueden ser aliados estratégicos del sector público. ¿Qué tanto conocen estos públicos de su realidad? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué tanto saben de su historia de Chincha? ¿Qué tanto de las actividades económicas que desarrollan? Y lo digo porque además en mi paso por la docencia yo enseño en educación superior también. He tenido muchos jóvenes chinchanos y muchas veces en el tema de marketing, por ejemplo, en los cursos de gestión empresarial, pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en Chincha? ¿O cuáles son las mejores empresas para trabajar en Chincha? Y no me saben muchas veces qué responder, ¿no? Y pasa también con los que les enseño en ICA o en otras partes, ¿no? Entonces también eso falta mejorar. Ahí también creo que como medios mirarnos, los medios chinchanos sobre todo, ¿no? Hace unas semanas estuve ahí en Chincha con periodistas locales y creo que la mayoría tiene la intención de realmente mejorar sus contenidos y trabajar también para el desarrollo de Chincha. Gracias, Juliana, por compartirnos tu respuesta. Ahora vamos a escuchar a Vania Macías. Y hay algo bien curioso, que es que en institucionalidad, me refiero a la percepción de las autoridades regionales, locales, etcétera, estamos en el puesto 23 de 25, ¿no? Y eso es gravísimo, No hay una muy mala percepción por el lado de la población con respecto a las autoridades locales, regionales, etcétera. Entonces creo que ahí, aprovechando que además está César, que es nuestro próximo alcalde, es como, hay una oportunidad enorme, ¿no? O sea, imagínate todo lo que hay por subir ahí. Y es muy cierto lo que dice Juliana, ¿no? Que tiene que haber una articulación, ¿no? Y una sincronía entre la sociedad civil, el Estado, ¿no? Todo lo público y lo privado, y las empresas. Entonces, está habiendo una polarización y un desarraigo absoluto. Entonces, dicho eso, yo quería entrar un poco al sueño, ¿no? Yo, en realidad, no nací en Chincha, pero me siento chinchana, le tengo un cariño enorme a Chincha. Y realmente lo que puedo decir es que la sueño como un hub agroindustrial, la sueño como un lugar de innovación constante, ¿no? Como este espacio en donde el valor cultural que se tiene es realzado, ¿no? Y ese patrimonio, ese legado es puesto en valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Vive Chincha de alguna forma? Es el objetivo, ¿no? El objetivo es que suene Chincha no solo en todo el Perú, sino en el mundo, ¿no? Y las visitas que estamos teniendo de delegaciones internacionales, el próximo año se tripliquen y que hayan puestos de espera para poder llegar a Chincha y conocer lo que es Chincha y vivir en carne propia un zapateo, vivir el sonido de un cajón, vivir realmente un tema de cultura
que eso va a chorrear hacia las nuevas generaciones, porque no puede ser posible que ahora todos las nuevas generaciones, los centennials, los que se vienen adelante, están muy metidos también en su mundo y no se pone en valor realmente todo lo que viene de años y años y años, que es el diferencial y es lo que hace que Chincha sea Chincha. No puede haber una sola persona que visita Perú que no pase por Chincha. Tiene que ser algo que es obligatorio, porque no te puedes perder la experiencia de Chincha. Postura sí permite ese desarrollo. Y con la riqueza que tenemos en Chincha, es un pecado mortal no estar potenciando eso y que cada niño que nace ahí se sienta orgullosísimo de lo que es parte. Porque nadie va a cuidar de lo que no se siente parte. En cuanto a los desafíos, voy a plantear desafíos muy puntuales, ¿no? Tenemos lo que dice Juliana es tan cierto, ¿no? La misma gente de Chincha, jóvenes que se van a estudiar a otros lugares y ni siquiera saben muchas veces cuál es el potencial y en dónde me puedo desarrollar. El nivel de innovación y tecnología que, por ejemplo, aún se puede desarrollar en todo el sector agroindustrial es enorme, es gigante. Nosotros tenemos solo el 9% de digitalización en todo el aspecto agroindustrial. Tenemos una oportunidad enorme. La gestión del agua, la titulación, el uso de suelos sustentables y el poner en valor a las pymes y los emprendimientos a través de todo lo digital, integrarlas a través de plataformas en donde se pueden integrar en una cadena de valor, son algunas de las cosas que yo sueño. Ha sido increíble, una de las experiencias más lindas de este día de Chincha ha sido poder articular entre las mismas empresas, ¿no? Y han habido algunas empresas que decían, no, pero si están estas empresas, ¿yo ya para qué voy a estar, no? No, ya que pongan ellas, ¿no? Es que de eso no se trata. Ningún mundo desarrollado se gesta desde esa postura. Esa es la postura y es el chip que tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en la educación y cómo podemos introducir todo lo que es el potencial de Chincha, no desde solo secundaria, sino desde primaria, en donde los niños vibren con ese potencial y ese amor por su tierra. Entonces, hay muchas oportunidades, pero creo que este espacio de poder soñar juntos, de poder soñar en articularnos mejor y poder crecer juntos, es increíble, es lo que más necesitamos, ¿no? Y ponernos una agenda, ¿no? Y es un lujo, de verdad, bueno, tener a Eddie, a Juliana, a César acá, ¿no? Imagínate todo lo que se puede hacer, ¿no? Yo sé que no es fácil, es lindo hablarlo, qué fácil ponerme acá a hablar de todo lo que uno puede hacer, ¿no? Cuando se hace en la cancha, la cantidad de trabas que hay, pero creo que necesitamos más, podemos unirnos más y poder lograrlo juntos, ¿no? Vamos a escuchar la respuesta del ingeniero César Carranza. Siempre es bueno escuchar perspectivas distintas y evidentemente evaluar siempre todo. ¿Cómo miro evidentemente el futuro? Siempre con optimismo. Soy perfectamente consciente de los tremendos retos, las debilidades que tenemos, las necesidades de infraestructura, pero creo que el principal reto que tenemos para adelante es construir ciudadanía. Escuchaba atentamente a Juliana cuando comentaba su perspectiva y visión y evidentemente algunas situaciones locales. Si tú puedes recoger la basura 3 o 4 veces al día, pero si no logras que el ciudadano cuide, no hay forma. Hay ciudades en el mundo donde la basura se recoge 2 veces a la semana y son impecables. Tenemos un hub de estructura productiva en el Perú que hay que reconocer que se inició desde el punto de vista privado. De verdad que bastante agradecido de escuchar siempre distintas visiones, no solamente desde dentro de la ciudad, sino desde fuera de la ciudad. Somos la ciudad dentro de las 5 provincias que probablemente está más retrasada en infraestructura en la región Ica. Felizmente hoy el Estado permite estructuras de inversión no solamente de recursos que recauda el Estado central, sino que permite un mecanismo que para mí es fundamental, que es el sistema de obras por impuestos, porque permite el compromiso y sinergias de empresa privada y compromisos con sus propias regiones. Eddie, en relación a la misma pregunta, compártenos por favor cuál es tu mirada. Conocemos todos hoy que es una crisis política, hay descontento social y lo que indicaba César, Julián y Vania, que ahorita hay un divorcio entre la sociedad, entre los chinchanos y las autoridades, ¿no? No se creen las autoridades y es más, ¿no? Hoy día vivimos un abandono, ¿no? En casi todos los distritos y en la provincial se ha abandonado a la ciudad, ¿no? Hoy tenemos escenarios muy complejos y esto obviamente, si es que no tomamos medidas, va a ahondar el cisma entre la sociedad civil
y sus autoridades. Debemos darle respuestas urgentes a esta crisis, romper las barreras ideológicas y políticas y procurar transformar la economía y la sociedad. Tenemos un problema de ¿qué? De articular, ¿no? Todos queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y finalmente ¿en qué terminamos? Terminamos en actividades aisladas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos mejorar para el futuro de Chincha? ¿Qué requerimos? Trabajo. ¿Qué requerimos? Empleo. Y nosotros tenemos, aprovechando la presencia de don César aquí en el panel, un instrumento muy interesante, legalmente establecido, que es que todo gobierno local cuente con un plan de desarrollo económico local. ¿A qué nos referimos? Que a partir del gobierno local sea un articulador y preparar un plan con la participación de todos los actores que permita prever, identificar, orientar y canalizar el comportamiento de los agentes económicos. La oferta académica de institutos y universidades no encaja con lo que requiere el empresariado, con lo que requiere Chincha, ¿no? Eso es parte del licenciamiento universitario, pero que lamentablemente, pese a que universidades están licenciadas, se ha dejado atrás. Y si queremos romper la informalidad, debemos facilitar la información. Si yo quiero poner un negocio y quiero ser formal, debemos de tener acceso a la licencia de autorización de forma rápida y veloz, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Cuando uno acude a cualquier entidad estatal, regional o municipal, se encuentra pues, con una barrera, se encuentra con que te piden cosas más allá del tupa y finalmente sale desanimando. O lamentablemente, y no hay que denegarlo, te piden algo adicional para tramitarlo. Y finalmente, ¿qué hacen las personas? Desisten y seguimos con la informalidad. El otro tema, espacio público de calidad. Las personas deben entender y asumir que el bienestar, la recreación y la cultura es un derecho humano. Y esto implica también, del otro lado, que las personas, que los vecinos tengan conciencia de preservar sus espacios. Y esto parte desde no botar basura, no dañarlo, y si alguien deteriora, defenderlo, ¿no? Si tomamos conciencia de que en Chincha, para fines de este año, van a haber 80.000 teléfonos móviles, es una oportunidad enorme para que todos los gobiernos regionales, distritales y el nacional den un salto cuantitativo en cuanto a los servicios a prestar. ¿Vivimos en una ciudad insegura? Sí. Nuestros espacios públicos y hasta privados, los inmuebles, son asaltados, ¿no? Hay actores que lo tienen por función, ¿no? La Policía Nacional, con el apoyo del Serenazgo. Pero ¿de qué hacemos los demás? ¿No? ¿Tenemos que involucrarnos en temas de seguridad? Sí, pero de forma preventiva. Y esto ha dado resultados en otras latitudes. ¿Qué es lo que se requiere para que un gobierno sea legítimo, que sea anexo al ciudadano? ¿Y para esto qué significa? Transparencia, ¿no? Transparencia. Eso es lo que necesitamos. Lamentablemente, en los últimos años, pues es lo que menos ha habido, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta para nuestra amiga Juliana. ¿Qué mensaje le dejarías a las autoridades y o ciudadanía para que puedan contribuir y formar el futuro de Chincha? Me quería referir, haciendo un extra, a lo que había comentado Vania de los resultados del IPE. Yo lo socializaba con unos alumnos de gestión pública. Yo enseño diplomados de gestión pública a nivel nacional y he tenido alumnos candidatos, he tenido alumnos que ya son autoridades, jefes de instituciones públicas, y les comentaba incluso que es una pena que cuando se presenten este tipo de resultados, las autoridades nunca estén. Yo asistí a la presentación del IPE de los resultados para ICA, que colocaba ICA en el 5º lugar de competitividad, que como señalaba Vania, realmente se debe ese 5º lugar no al sector público, sino al sector privado, por justamente el tema del pleno empleo, ¿no? Y que es una de las regiones en donde hay mayor tasa de empleo, pero el tema de institucionalidad está tan mal visto que justamente es la que no nos permite mejorar en ese ranking. Y señalaba que en esta presentación, por ejemplo, no estuvo ni el gobernador, no hubo ningún alcalde presente. Ni alcalde ni candidato, porque eso fue antes de las elecciones, ¿no? Entonces, ese poco involucramiento que hay de nuestras autoridades con temas tan importantes es quizás una mea culpa que tendrían que hacerse ellos y al final ejercer sus funciones y roles a cabalidad. Porque el tema es que la presión ciudadana es lo que es posible, por eso es tan importante educar en ciudadanía, como ya lo han señalado todos, ¿no? Y tener una ciudadanía activa. Uno entra a portales del Estado y muchas veces están los links rotos, sobre todo cuando quiere ver uno detalles de información económica, cómo gastan el tema.
nuestro dinero, el dinero de todos los peruanos. Mientras que señalaba el IPE todo esto, el gerente de infraestructura decía que nuestro gobierno regional de Ica era muy eficiente en el gasto público, ¿no? En cambio, uno entraba en las cifras del portal de transparencia, que me tomé la molestia de entrar en ese momento yo vía celular, y observé que el resultado de Ica en septiembre era del 24% en el gasto público, ¿no? O sea, pésimamente. Estábamos entre las dos últimas regiones en el gasto a nivel nacional. Es realmente terrible, ¿no? Porque al final son excusas que no haya presupuesto. El tema es la capacidad de gestión de nuestras autoridades, de realmente, como les repito una vez más, ejecutar bien sus roles y funciones. El año pasado hicimos un trabajo de estudio de cómo iba Ica en temas de desarrollo, pero nos centramos netamente en Ica provincia, ¿no? De 14 alcaldes de nuestros 14 distritos, solo 3 sabían lo que era el mecanismo de obra de impuestos. Es decir, solo 3 podían hacer este mecanismo y habían incluso generado iniciativas con el sector privado. 3 de 14. Cuando se les consultó a todos a qué población atendían, solamente uno me supo decir su población real, ¿no? Estamos tan mal porque al final, si no conocemos nuestra población a la que atendemos, ¿cómo voy a atender sus demandas? Todos nos hemos centrado también que la educación es la que se debe mejorar, porque definitivamente de ahí van a partir los mejores ciudadanos, porque además la realidad en el país es que tenemos hogares disfuncionales y que el 70% de nuestros niños en casa no está alguien pendiente de su educación. Esa es la realidad, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Entonces, la gran tarea es para las escuelas. ¿Qué están haciendo las escuelas para que esto sea posible? Poco o nada. No se está educando en ciudadanía en la educación básica regular, en la educación superior tampoco. En las universidades incluso está prohibido hablar de política en las universidades privadas, ¿no? Entonces, también socializar esos temas desde el lado académico hace mucha falta. En los países desarrollados, por ejemplo, si uno quiere ser en el futuro una autoridad y por la gestión pública, te derivan ahí a las personas que tienen muy mostrada la vocación de servicio, porque al final tú sales a servir a la sociedad, ¿no? Entonces, ese trabajo también hay que ver la manera de articularlo con las instituciones educativas, ¿no? Involucrar a la DREI, a la UGEL, hacer esto posible. A veces hago talleres de pensamiento crítico, pero en verdad más se internaliza y mejor se trabaja con niños porque es la edad propicia, porque ahí se desarrolla escucha activa, pensamiento crítico, capacidad de inferir escenarios, que es algo tan importante, sobre todo para las autoridades, ¿no? Entonces, trabajo con niños y adultos, pero en adultos es un trabajo mucho más largo, es más difícil. Entonces, por ahí esa sería una indicación, ¿no? Articular con las escuelas en Chincha, en Ica, en sí, para que eso mejore. Debería ser realmente un plan piloto a nivel nacional. En el caso de los medios, hace poco le sugería a los periodistas en Chincha que realmente si mejoraban los contenidos, podían conseguir no mirar al lado público para los auspicios, ¿no? Mirar al lado privado. Era un poco hacer también en ellos esa tareita de generar el cambio. Pero también es cierto que eso no va a ser posible si la ciudadanía también no mejora sus contenidos, porque también tenemos una sociedad que le gusta el morbo, que los contenidos que prefiere en los horarios prime time no son los de valor cultural, ¿no? Los de mejor contenido. Realmente vivimos en un país en el que los programas que tienen más auspiciadores muchas veces son los que menor contenido valioso tienen. Bueno, la verdad es que quedo muy satisfecha con la respuesta de Juliana. Creo que ha sido bastante redonda. Ha hecho un 360 brillante. Me ha gustado muchísimo escucharla. Yo simplemente voy a reforzar un poco lo que ella ya ha dicho, ¿no? Para mí, algo que dijo que es súper importante es la conciencia de que las autoridades sepan que están al servicio de, es una vocación de servicio. Entonces, tiene que haber una sincronía entre la necesidad de la población y los objetivos que se establecen. Y para eso hay colectivos de participación ciudadana. Yo soy parte del Consejo Nacional de Educación y estoy siendo parte digamos, de todo lo que ha sido el Plan Educativo Nacional al 2036. Entonces, qué importante poder nuevamente la palabra articular, por ejemplo, ¿no? Activamente desde ciudadanía con autoridades, ¿no? Para poder, digamos, validar la verdadera necesidad que hay en la población. Muchas veces pasa eso, ¿no? Se están haciendo obras, pero tal vez no es la primera necesidad, ¿no? Nosotros hemos desarrollado con Fundación La Calera un proyecto que se llama Colectivo Visión, lo desarrollamos en Alto Larán, con el objetivo de poder, digamos, captar, ¿no? Desde los líderes nombrados de distintos asentamientos humanos, directores, etcétera, poder tener un colectivo que tiene una voz, y una voz que es escuchada por el alcalde del distrito.
cosa que se priorizan las verdaderas necesidades de todo el colectivo. Entonces, hay medios y hay formas, ¿no? Los municipios también tienen mecanismos para poder lograr eso. Entonces, me parece que es súper importante entender que somos parte de un ecosistema en donde todos convivimos y que ninguno puede estar bien si el otro no está bien. Entonces, cuando tomemos conciencia de eso, creo que realmente y actuemos en relación a eso, vamos a poder empezar a lograr grandes cosas. La educación se está dando constantemente en los espacios públicos, en la misma calle. Entonces, todos somos responsables. Entonces, lo que quiero transmitir y mi mensaje para todos los pobladores, para todos los ciudadanos, es tenemos absoluta responsabilidad en todo nuestro accionar y en todo lo que hacemos. Nos la pasamos echándole la culpa al otro, al resto, siempre. Estamos mirando al costado y no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, depende de nosotros cómo vamos a forjar el futuro de Chincha, de cada uno, ¿no? De cada uno. Sí, las autoridades tienen que ser responsables de poder ser plataformas de articulación, que tengan una consecuencia con esa necesidad del colectivo. Creo y me parece, sobre todo en el tema de educación pública, que estamos cometiendo un error fundamental. Cuando uno ve y toca visitar a los niños hasta los niveles primaria, veo que estamos bastante bien enfocados, que están bastante bien llevados. Pero cuando llegamos a nivel secundaria tenemos como un crack. Y creo, de alguna manera, desde este humilde punto de vista de plataforma, sugerir que tenemos que devolverle la autoridad al profesor en el aula. Si es que no logramos hacer eso como sociedad, creo que estamos cometiendo un error estructural para adelante y lo vamos a seguir pagando por próximas generaciones y que de alguna manera tenemos que corregir una situación del país. Soy consciente que tenemos una gran cantidad de demanda insatisfecha, unas cantidades de brechas como ciudadanía y país, y de una u otra manera también los procesos políticos en los últimos años nos han llevado a una situación de polarización en el país crítica, difícil de entender y en un camino que probablemente no tenga retorno si es que no sabemos con la madurez suficiente país entender qué país estamos llevando y qué país queremos construir. Periodismo tiene gran parte de responsabilidad, no voy a explayarme evidentemente en eso, pero tenemos que mirarnos como sociedad hacia dónde. Y en nuestros temas locales tenemos que hacer todos los esfuerzos de articulación a nivel público y privado. Soy perfectamente conscientes que solo no podemos, el Estado tiene una tremenda responsabilidad. El Estado tiene políticas desarrolladas, bastante de ellas muy modernas, muy bien planificadas, y no las estamos ejecutando, no las estamos llevando a cabo ni con el profesionalismo, ni con el interés, ni evidentemente con la relación con las comunidades como tiene que llevarse. Voy a puntualizar, uno, el compromiso, ¿no? Todas las autoridades electas o designadas que trabajen para Chincha tienen que tener compromiso y, como ya lo han dicho, vocación de servicio. Y servir, ¿no? Servir y no servirse. Solamente un punto con respecto al comentario respecto a los docentes, ¿no? Yo creo que el docente tiene que partir por tener vocación y el docente debe ser formado para ser un líder, para ser un coach de sus estudiantes, ¿no? Si es un líder y esos estudiantes los va a motivar y cuando uno motiva a su grupo, el tema funciona. Lo otro que indicamos para las autoridades es compromiso, transparencia, empatía con el ciudadano, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Hay que ponerse en sus zapatos. Si viene una persona del campo a pagar sus impuestos y de repente le explican en temas técnicos que no entiende, se va y después lo multan, ¿no? O le exigen licencias que él tampoco aplica, ¿no? Yo creo que hay que sintonizar con la ciudad. Y para eso que tenemos que capacitar al personal para eso, ¿no? Y lo otro es instruir a la población, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Las personas tienen el derecho a plantear quejas, cuál es el y resolver las quejas. Yo creo que esa es la única forma de que la autoridad se vaya acercando a la población. Yo creo que podemos cambiar y hacer a Chincha grande, muy grande, enorme. Muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento muy especial para ti, Juliana, para ti, Vania, para ti, César, para ti, Eddie, por compartirnos su experiencia, porque nuestra generación, esa generación joven que acompaña en todo mi desarrollo y las que vienen detrás de nosotros, necesita poder volver a mirar la identidad, la cultura y apasionarse por lo bello que tenemos. Periodismo de soluciones para más iqueños. Súmate a nuestra comunidad y hagamos que Ica sea el mejor lugar para vivir.